cordial saludo, Yasaira. Mi nombre es Cristian Serna, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios y me recomendaron hablar contigo para la realización de este trabajo. Espero ser breve y me colabores, claro. En sí el trabajo consiste en una entrevista, solo espero me cuentes algunos aspectos de tu vida y en tu área de trabajo. De inicio, quisiera saber si actualmente vives en el Chocó. A lo que Yasaira responde que sí. Bueno, Yasaira, a lo largo de tu carrera y de venir ejerciéndola, ¿qué dificultades has encontrado? Cristian, ¿cómo estás? Pues bueno, yo me llamo Yasaira Sánchez Perea. En este momento estoy nombrada acá en Chocó como docente de área de educación artística. Y bueno, yo vengo de un proceso pues un poco duro, pues en la medida en que mi mamá, mis hermanos y yo toda la vida vivimos en Bogotá, pero pues correspondemos acá en Chocó. Ella nos llevó allá por otras circunstancias de la vida en el momento en que salimos de acá. Pero bueno, yo me formé en la Universidad Distrital. Tuve la opción después de tener trabajos, empecé a hacer cositas con organizaciones afrocolombianas en Bogotá, pero pues realmente, como en todo, ¿no? Uno encuentra dificultades a nivel institucional, es decir, desde siempre las organizaciones y los sitios que tienen que ver con lo organizacional y la estructura social, o sea, de la manera como Colombia está hecha institucionalmente, pues siempre tenemos como inconvenientes, casi siempre hay como unas caras. Y generalmente cuando yo llegaba a un trabajo, pues miran el tema racial, es decir, bueno, que si eres una mujer negra, entonces si cumples con los requisitos, con las características de lo que ellos están pidiendo. Entonces, por lo menos cuando yo empecé a ser practicante en el Museo Nacional de Colombia, en la época en que había una exposición afrocolombiana llamada Velores y Santos Vivos, pues básicamente ese era el problema, o sea que nosotros junto con otros compañeros íbamos a ser los únicos o las únicas, nosotros junto con otros compañeros íbamos a ser los únicos o las únicas afrodescendientes o afrocolombianas, raizales y paleteras que representábamos ese espacio, porque por lo general uno casi siempre va a trabajos en Bogotá y no encuentra gente negra o gente común en mayoría para asumir esos cargos, que es algo que está siempre evidenciado, pero que la gente piensa que es una película de uno, o sea que la persona que es diferente, que tiene un pensamiento distinto, que siempre ha sido muy marcado el hecho de la discriminación. Por lo demás, pues generalmente yo he tratado de luchar pues, por mis cosas, por mi carrera, sacar adelante mis proyectos personales. Lo mismo hice cuando concursé para acá, pues porque siempre quise venir a hacer un trabajo pedagógico acá en Chocó, en mi tierra. Entonces cuando yo concursé en 2013, afortunadamente se dio la oportunidad y ahora soy docente acá de área de educación artística, pero a diferencia de la ciudad hay otras realidades, otros temas socioculturales, políticos, el contexto, cambia la situación, es decir, lo institucional sigue siendo lo mismo, entonces son las mismas personas que mandan ahí, que están haciendo las cosas, aunque las hagan mal, pues mandan y eso es algo que es normal en nuestro país, ¿sí? Entonces viene el cambio como de todo, o sea, no sé, de personas, cambio de contexto. Los estudiantes son los mismos, ¿no? Pues lo único que hace diferente acá es que todo el mundo es afro, que la gente, la mayoría de piel negra, pues ya están otros incluso. Yo trabajo en un pueblo que se llama Managua, pero entonces hay otras realidades de vida, ¿sí? Que están totalmente marcadas, que ya tienen otra connotación. Bueno, Yasaira, en tus estudiantes habrán dificultades económicas, como lo has dicho, y supongo que esto que genera impedimentos para ir a clase, ¿verdad? ¿Cuál sería uno de los factores para que ellos no asistan a clase? Generalmente acá hay un problema y es económico en la medida en que es un pueblo minero, ¿sí? La mayoría de los pueblos acá son hechos así, entonces
ellos vienen de la minería y acá hay un problema por eso, porque socialmente pues ya sabes que el Chocó está estigmatizado, porque dicen que no, que acá no hay plata, que la gente acá se muere de hambre, que pobrecitos, allá la gente, los medios muestran una realidad, pero no, o sea, no quiere decir que la gente acá se esté muriendo de hambre, ¿sí? Simplemente que la vida es un poco más difícil para poder salir adelante. Es decir, los estudiantes sí acuden o sea, a estudiar, ellos van al colegio, la gran mayoría están ahí. Lo que pasa es que en la institución educativa en la que yo estoy hay extra edad, ¿sí? Entonces resulta que acá no hay como esa nivelación como en Bogotá, que la mayoría de los estudiantes o personas a los 18 años ya están ingresando a la universidad. Acá no, por el factor económico, porque la mayoría de esos pelados vienen de condiciones familiares bastante adversas, difíciles. Son hogares campesinos, entonces ellos tienen que trabajar por sí solos, la gran mayoría empezar desde muy pequeños a hacer unos trabajos rurales, es decir, ir al campo, ¿sí? Eso tiene acá una connotación muy fuerte, trabajar la mina, hacer unas labores diarias de sembrar, por ejemplo, que eso a veces les resulta un poco difícil porque no pueden ir permanentemente, ¿sí? A las actividades escolares. No son todos, no vuelvo y lo reitero, o sea, son unos casos particulares, porque de hecho ellos están tratando en este caso, por lo menos en lo poco que yo llevo en el colegio, de asistir. Sí, los casos particulares en sí es porque ya son algunos estudiantes que tienen familia, que tienen hogar, pero sí, pues lo económico sí tiene que ver y se incide, pero sobre todo es cuando ya tienen las responsabilidades que van como más allá del aula. O sea, hay unos que ya tienen hogar, tienen familia, y a veces se les dificulta ir con regularidad a las clases. Otro factor que he visto y he escuchado también que es muy frecuente para el desplazamiento, pues ya sea de los estudiantes y también tuyo, supongo, sería pues el momento de desplazarte de un área a otra, ¿verdad? Cuéntame más o menos cómo es tu manera de desplazarte allá, si es muy complicada. Es complicado desplazarse porque resulta que yo estoy trabajando en una zona donde destapada la carretera, es decir, esa carretera no está pavimentada y cada vez que debo ir allá, por ejemplo, a trabajar, estoy aquí en Quibdó, es a hora y media, entonces la carretera está destapada porque acá hay un problema de carreteras, entonces eso es bastante complicado. Y es supuestamente cabecera municipal, pero para llegar allá eso es mejor dicho. Toda una aventura, es a hora y media de aquí de la capital, de Quibdó, pero bueno, ya estando uno allá, entonces hay que coger otro tipo de transporte, se llaman mototaxis y rapimotos, que es lo que acá frecuentemente se utiliza para llegar y es bastante costosito. La verdad sí es complicado. Aproximadamente, ¿cuántos años llevas ya trabajando? Yasaira contesta, en noviembre cumplo 2 años. Bueno, Yasaira, cuéntame si has encontrado caos de violencia, tanto en sus estudiantes como agresión verbal hacia ti o en este lugar por otras personas, o sea, personas que se las quieran dar de avispadas, por decirlo así, y generen dificultades para este proceso. No, sabes que no, o sea, el trayecto no es lo realmente, digamos, imposible pues para llegar, no porque la gente siempre se la juega para buscar la manera de llegar a donde necesita. El colombiano en eso, pues tú sabes que aquí la gente, a pesar de todos los inconvenientes, sobrevive a ese tipo de circunstancias que ni siquiera corresponden a la comunidad, sino que ya es tema del gobierno. O sea, acá sí, eso está muy claro, y en todos los lugares de Colombia que tenemos esos inconvenientes. Pero, digamos, para llegar uno llega, como sea, pero se llega. Que sí he encontrado casos de violencia, sí, claro, esto acá es muy marcado, hay un machismo estructural, hay una cosa tremenda acá, el tema de la sexualidad es muy fuerte, ¿sí? Y aquí la gente actúa de una manera bastante agresiva todo el tiempo, en el aula eso acá permanentemente lo encuentra uno, acá los estudiantes
pelean muy fuertemente. Las chicas entre ellas mismas se dicen groserías y si estás como docente ahí, poco les importa. Eso viene muy de la casa. No es como de pronto, no sé, que en Bogotá uno encuentra esos casos, pero ya son muy particulares. Acá eso sí es muy marcado. Acá la violencia es bastante generalizada, ¿sí? Entonces acá todavía, pues ya sabes, pelean pues de una manera muy agresiva. Los pelados a las chicas no las respetan mucho. El tema de la sexualidad es bastante abierto, o sea, no tiene como unas restricciones y a raíz de eso se han presentado unos inconvenientes duros. Por lo menos hay unos temas muy fuertes, hay embarazos bastante ya numerosos en la institución. Hay como 9 en este momento, 9 chicas embarazadas. Que más uno, pues ahorita lo de las redes sociales se está viendo fuerte, que lo de los videos que están haciendo unas chicas de 11 se desnudaron y prácticamente ese video está rotando así, como sin ningún tipo de restricciones. No, o sea, controlar eso no es tan fácil. Sales tú tipo 11, 12 de la noche en el pueblo y las peladitas andan a su libre albedrío, o sea, son situaciones bastante complejas, ¿sí? Porque es una juventud también muy desmedida y no hay un tipo de control frente a este tipo de fenómenos sociales que se dan acá. Todos tienden a ser muy dominantes, ¿verdad? Yasaira contesta que sí. Los hombres mandan y en su comunidad ellos son los dueños de todo. Yasaira, por otro lado, supongo que la planificación no se tiene en cuenta en los chicos. O sea, por lo que me cuentas, aún son una comunidad muy enchapada a la antigua. Estos problemas se generan desde el hogar respecto a los muchachos, supongo. Y alguno de tus pero quisiera saber en realidad si alguno de tus estudiantes busca de tu ayuda o solo te ven como una profesora y ya. Sí, se ve mucho en el tema de la parte del campo, ¿sí? O sea, como que una comunidad un poco prejuiciosa, enchapada a la antigua, sí, tiene cosas como el siglo de la época de la colonia, ¿sí? Esa época pasada que uno dice en qué siglo se quedó esta gente, en qué etapa de la vida, frente a un desarrollo social que hay en otros lugares y otros temas mucho más abiertos como el de la sexualidad, pero es decir, no llevado hacia un tema en el que hay que prevenir, sino que bueno, sí, estás teniendo relaciones sexuales, pero ¿cómo te cuidas? O sea, sí, es decir, eso es lo que no se toca, ¿sí? Como esos temas tabú tratamos de solucionarlos, porque la verdad es un alto índice de embarazos acá que después no sabemos cómo lo vamos a resolver, ¿sí? Niñas de 13, 14 y son la gran mayoría menores de edad, ¿sí? O sea, es una cosa que se generaliza porque en las casas no hay ese contacto con el padre o la madre de familia, ese momento de prevención. Los centros de salud acá, por ejemplo, no cumplen esa función muy directamente porque pues como que ellos no, eso no, como que no los mueve, como que no les corresponde, no les toca porque como no es su fibra, hasta que no es un familiar o una de su casa que lo está viviendo, entonces pues problema de ellos, ¿cierto? Entonces ellos generalmente cuando se ven las peladas ya envueltas en la situación, ellas se lo comentan por ahí a la orientadora y eso que como que porque les tocó o ella les preguntó porque generalmente ellas primero cuando ya salen embarazadas o tienen algún inconveniente lo cuentan mucho después, no en el momento en que les pasó, ¿sí? Como que les da pena, o sea, como que no quieren que el profesor, la profesora o la comunidad educativa se entere de lo que está pasando, sino que como que mucho después, venga, profe, me pasó esto y estoy en embarazo, ya tengo 3 meses, pero pues ya qué más da, ¿no? Como tal, todo es muy alejado de la comunidad por lo visto. Depende, porque por lo menos sienten un recelo por el que llega el foráneo, que es el docente supuestamente que llega nuevo ahí, como a ponerles otro tipo de orden y otro tipo de lógica. Así sea afro o no, para ellos eso es un problema, es algo muy de la comunidad, ¿sí? Ellos mismos resuelven como sus propios problemas y no les interesa mucho a veces que el docente se inmiscuya, como que se meta en la vida de ellos. Entonces todo se hace y se limita a un trabajo muy de aula.
Sí, lastimosamente es así porque la comunidad es celosa en esos temas en los que ya tú no puedes entrar mucho a resolver. Haces lo que puedes y hasta donde ellos te lo permiten, ¿sí? Entonces no hay como ese hecho de involucrarse profundamente, no. Yo hago mi trabajo porque además hay otras circunstancias que no me lo permiten. Entonces la orientadora hace su deber, cada quien hace como lo que le corresponde desde donde debe porque pues hay un parámetro también, ¿no? Hay un límite en el cual uno no puede saltar y tú sabes que uno acá no viene a cambiarle la vida a la gente ni tampoco a salvar pues cosas, no, simplemente desde donde uno puede, hace, ¿sí? O sea, es como una de las cosas o de las realidades que hay que empezar a tener en cuenta para lograr ese objetivo o ese ideal que uno tiene desde el área de enseñanza, es decir, no es absolutamente una postura de, ay, sí, voy a cambiar acá y darme las de, uy, sí, la heroína o el héroe, no, es complicado, entonces hay que primero tener como un estudio real de las cosas y una idea así marcada, así de que dónde estoy, primero me ubico, lo geográfico, lo social, lo cultural. Eh, Miro dónde estoy y a partir de eso entonces empiezo a hacer, porque también hay unas limitantes a nivel institucional y gente que obviamente tampoco te permite hacer mucho, ¿no? Compañeros que a veces no logras como encajar, o sea, no encajan contigo y no encajas con ellos, entonces uno trata de hacer desde lo poco que tiene o lo mucho o sus ideas, pues esas transformaciones. Pero en todos los sitios hay estos tipos de roces. Siempre he pensado que uno puede ayudar, sin embargo, si esa persona se deja ayudar, claro. Pero quisiera saber qué otras cosas no te permiten hacer a esos temas, o sea, cuáles son también tus límites. Por ejemplo, en artística acá se da mucho el tema de los materiales, entonces es muy difícil pedirle al estudiante algo que no tiene. Entonces un espacio de teatro no lo hay, un espacio para hacer cosas ideales como las que se quieren, no. Entonces eso es un poco limitante, o sea que, por ejemplo, las grandes escuelas de arte tienen a su disposición todo lo que quieren y acá no. Entonces es un proceso que se debe construir. Entonces desde cada área eso limita como mucho porque uno quiere siempre ser, el maestro o la maestra siempre quiere eso idealizado para que sus clases sean las mejores y acá no. Entonces no se da la cosa como uno realmente quiere, ¿sí? Y yo creo que sí, la mayoría de los profesionales en todos lados tienen como esas complicaciones y pues hay que lidiar con eso, ¿sí? Y sin embargo, pues el que quiere transformar hace hasta donde se lo permiten. En el transcurso de tu carrera has tenido problemas directamente con los estudiantes, algún estudiante que se las quiera dar de más ser humano que otro al momento de estar contigo en tu clase o demás. Ah, sí, con los estudiantes todo el tiempo. Ellos son la gran mayoría como muy fuertes y ellos quieren a veces como mandar al maestro, ¿no? Entonces la grosería se deja ver, como la falta de educación, como el rol, como que uno dice, bueno, a ver, ¿quién es el docente acá y quién es el estudiante? Es algo muy generacional que se da, entonces como que las primeras clases y todo al principio fue muy fuerte para mí porque pues como que dices algo y como que a ver, no es lo que usted quiera y la grosería y sí, pero ya poco a poco uno se va como, no sé, adaptando a esas situaciones y teniendo en cuenta cuál es el rol de uno. Entonces como que también hay que enseñarles y decirles, oye, no, lo que pasa es que yo soy docente y tú debes entender eso, como que no, pero mira que es algo que es de todo mundo, como que entiendo yo que en las casas también están acostumbrados y acostumbradas a tratar a los papás como ellos quieren, o sea, es una cosa muy absurda, pero sí, o sea, el rol está al contrario, ¿sí? El adolescente es el que se cree el que manda en su casa y puede hacer lo que quiere y el papá como que, pues porque la mayoría se la pasan trabajando en la mina, no están en la casa, entonces ellos, su libre albedrío, hacen muchas veces lo que quieren y esa parte grosera sí muchas veces se ve reflejada en las aulas. Eso es algo también con lo que hay que lidiar acá. Es muy, muy
marcado. Como tal, ¿qué haces o hiciste para manejar ese tema de los estudiantes? Inconveniente hace poco con un estudiante que inclusive quería, por haberle dicho que no hablara por celular y que la, no sé, la mala costumbre o el tema ese del WhatsApp, por favor, guarden el teléfono, no sé qué. Entonces no le gustó y cogió mi computador porque ese día íbamos a proyectar precisamente una película y fuimos a parar inclusive allá a rectoría porque quería tirarme desde la parte de arriba del computador porque yo no le quería entregar su bendito celular. Entonces imagínate, como le decía yo, o sea, usted me daña mi computador y ¿quién me lo va a pagar? Pero grosero y bueno, que era que, o sea, dañaba el bendito computador, me lo tiraba desde allá arriba si yo no le pasaba el celular. Entonces imagínate, o sea, ese tipo de cosas que uno se queda como, perdón, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿quién es? Y no, no le importó. Entonces, según él, su manera de vengarse era que iba a coger el computador y dañarlo, volverlo una nada, pues porque ahí fue prácticamente, como se dice vulgarmente, pues era lo que él quería hacer y lo que su santa voluntad dijera, ¿sí me entiende? Como tal, no les importa nada, ¿no? Al parecer no les importa nada ni el daño que generan a los demás, lógico. O sea, por lo que me cuentas, y eso es lo que me das a entender, claro. Pues hablar con el rector y llegar a una conciliación. Entonces, tratar de solucionar las cosas, pues para eso está la orientada, o sea, la orientadora está haciendo su trabajo ahí y pues obviamente uno va y media la situación, entonces el rector tuvo que intervenir, las orientadoras le quitaron el computador, tuvimos que ir varias veces allá a unas sesiones en las que teníamos que aclarar la situación, qué era lo que había pasado, por qué los ánimos se habían calentado así, y bueno, ya yo hablé con él aparte, porque pues tenemos que seguirnos viendo, es un estudiante de noveno, y ya, pues las cosas mejoraron desde ahí y el rector dijo que había que colocar unas pautas para el tema de los celulares en clase. Estos muchachos son muy dominantes. Como docente y lo que has presenciado, ¿sabes si los temas de drogadicción son frecuentes? Pues a veces porque el machismo en ellos pues impera, pero hay otros que no, mira que hay chicos que van a la iglesia pues así como que tienen unos valores y una formación, pues son pocos pero los hay. No, pero no, pues tampoco es una situación en la que no se puede arreglar, no, sí, hay unos que sí, sí logran como realmente reflexionar a partir de las cosas que pasan, pero pues lo más general es que sí tiene que dominar el hombre, ¿me entiendes? O sea, como que el macho manda en la casa y tal. Y pues la mujer tiene que obedecer, es como lo que se da en el contexto cultural. Pero sin embargo también hay otras formas, ¿no? Pues porque el que es neto campesino tiene un comportamiento, pero el que está acá en la ciudad, por ejemplo en Quibdó, tiene otro tipo de formación porque ha ido a la ciudad, ha ido a Bogotá, ha ido a Pereira, a Medellín. De hecho hay gente que se ha formado afuera y viene a hacer su trabajo profesional acá en Quibdó y en el Chocó, como en el caso de nosotras, pues con mis hermanas, mi familia y yo. Pero entonces ya a nivel de la formación dentro del pueblo tiene unas características, ¿sí? Y unas connotaciones que ya son muy marcadas, ¿ya? Que siempre son muy de que dadas desde la casa y generadas desde el contexto cultural. Se encuentra mucho más machismo, por lo visto. Bueno, y los grupos armados. ¿Los grupos armados son muy vistos en el Chocó o más bien es un tema más suave o algo que no se debe tratar? Sí, esos temas están muy presentes acá, sino que ya sabes, hay que tratarlos con guantes de seda porque ya meterse en camisa 11 varas pues ya es como un poco complicado. Sí lo hay, es evidente, pero uno como por los laditos, ¿ves? Con ellos hay que lidiar y tratar porque ellos son los que prácticamente mandan acá. O sea, ahí sí que ya son temas álgidos y ya nosotros como docentes sabemos que en ese sentido nos toca ver, pero como que ahí sí como Shakira, hacernos los sordos, los ciegos, los mudos, porque pues no se puede entrar como ya a profundidad en esos temas, porque pues de hecho a veces los tienes hasta como vecinos y te toca lidiar con esa situación, porque prácticamente es algo que ya está acá socialmente estructurado y no se puede cambiar esa realidad, sobre todo por el tema de la minería.
el tema del oro acá siempre ha sido algo supremamente fuerte. Hay chicos involucrados en este tema, o sea, en el tema de los grupos armados, los paramilitares, bueno, como sea que lo quieras llamar como tal. Y los chicos sí, pues tú sabes, algunos me imagino yo que consumen, pero no, pues yo no los he visto, comentan, pero la verdad entre ellos mismos a veces como que se señalan, pero pues ya tú sabes que eso ya le corresponde mucho más al papá o a la mamá o a la familia, porque ellos no, ellos sienten que el docente no debe meterse mucho en su vida propia, personal y opinar, o sea, ellos no nos ven como esas personas a veces con las que pueden contar porque a ellos les da pena, ¿ves? O sea, como que si el profe o la profe se entera que yo ando en esto o en el colegio, pues qué dirán de mí, además como son las casas muy unidas, el contexto es pequeño, todo está como en comunidad ahí, muy cercano, entonces se siente como que es una vergüenza familiar de pronto ser el que consume o ser la que salió en embarazo o ser como la oveja negra o la persona no aceptada en la casa. Entonces eso trae en sí unas consecuencias no muy buenas porque acá la gente socialmente vive mucho del que dirán, ¿no? Como que le importa mucho la opinión del vecino, del amigo, del de al lado, entonces como que a veces cuesta mucho aceptar esas realidades cuando la gente se vuelve víctima, ¿sí? De un sistema social de, mejor dicho, lleno de un poco de cosas o de todo lo que ya está aparentemente puesto ahí para que la gente lo tome a favor o en contra, ¿sí? Y en este caso, pues imagínate, es una realidad social que ya está establecida así y que cada quien mira de eso que toma, qué le queda, qué es bueno o qué malo, porque se supone que a la edad que están esos pelados ellos ya pueden discernir muchas cosas, pero ya cuando están metidos en los problemas, ¿cómo haces tú ahí para decirles moralmente, ¿no? Oiga, no lo haga, oiga, no. Pues porque uno cumple una función más allá de todo es pedagógica, pero ya entrar a juzgar es muy difícil. Yasair aquí nos hace algo, nos muestra algo muy primordial. Dice que el coordinador habla del tema a veces en formación, pero lo hace muy someramente. No hay profundidad, dado el caso de que son temas que se están viviendo y cada quien hace las cosas a su acomodo como tal. Ya para continuar, quisiera saber, Yasaira, si se te han presentado oportunidades de trabajar aquí en Bogotá otra vez. Ella me sabe contestar que no por ahora, debido a que está nombrada y tiene que hacer un traslado, lo cual se demora bastante, tiene que cumplir por mínimo 3 años. Ya eso sería todo, fue un placer haber hablado con esta maestra, una maestra rural, la verdad. Se encuentran bastantes cosas que lo dejan a uno impactado. Eh, Sin embargo, darle las gracias y por su disposición y paciencia en este momento. Hasta luego.